Hola, buenas tardes a todos. Estoy hablando desde Lima, Perú. Voy a conversar con ustedes en este simposio, del cual estoy muy contenta de haber sido invitada. Voy a conversar sobre un tema que me preocupa especialmente y que tiene que ver con cómo se concibe, cómo se piensa, cómo se representa la subjetividad indígena, sobre todo entre aquellos que se dedican a la educación intercultural, ¿no? Bilingüe intercultural, como se le llama en el Perú. Este es un poco el resumen de nuestra presentación. Vamos a tener una discusión con Jerjes Loaiza, también peruano, y nos preocupa a ambos un poco las desigualdades, ¿no?, que existen en el país, que son históricas además. Yo me voy a centrar, los dos me parece, en los pueblos originarios, especialmente en los pueblos amazónicos, ¿no? Una de las tesis que voy a plantear es que hay, digamos, una forma de concebir al indígena amazónico que lo esencializa de alguna manera, que le atribuye ciertos rasgos, características particulares, que finalmente a la larga, si bien no es la intención, sino más bien la opuesta, esto a la larga puede resultar discriminatorio, puede resultar incluso colonizador para ellos y para las propuestas educativas que se proponen para la Amazonía, ¿no? A ver, lo primero es que yo, bueno, soy psicóloga, voy a hablar desde la psicología, ¿no? Los procesos sociales y el contexto cultural, por supuesto, tienen una importancia fundamental en la manera en que las personas nos construimos a nosotras mismas, ¿no? Es decir, cómo desarrollamos, en este caso me voy a referir al desarrollo moral, cómo construimos nuestros juicios, nuestras valoraciones, la manera en que entendemos lo justo, lo injusto, lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Sin embargo, estos elementos culturales, estas características del contexto, no funcionan de manera aislada, sino que se interrelacionan con aspectos que son biológicos, individuales, por supuesto, pero que tienen un origen ontogenético, vamos a decir, que son compartidos por todo ser humano por el hecho de ser humano, porque pertenecen un poco a nuestra herencia biológica, ¿no? Y este aspecto es el aspecto universal del desarrollo. El otro, digamos, el que tiene que ver con los contextos culturales, podemos decir, es el aspecto particular. Y esta relación entre particular y universal es fundamental para entender un poco lo que voy a plantear, ¿no? Desde el sentido común, pero también en alguna literatura especializada, prima más bien la idea de que uno no puede juzgar la moral, los aspectos, los valores de otra persona, ni decir que hay posiciones mejores o peores que otras. Porque, digamos, estos valores se entienden de alguna manera como relativos, relativos a la cultura, en este caso, ¿no?, a la diversidad sociocultural, etcétera, ¿no? Este sentido común relativista, voy a decir, es prevalente en el Perú y en muchos otros lugares, ¿no? Se ha inundado, decimos aquí, el campo de la psicología, de la educación, de las ciencias sociales, diría, ¿no? Lo que se suele pensar es que es un error asumir marcos universalistas o hablar de universales, porque, digamos, en esta relación dialéctica entre universal y particular, lo universal casi no se percibe, y lo que se suele mirar, lo que se le suele dar peso es a lo particular, ¿no? A lo que depende de la cultura, etcétera. Esto genera, por supuesto, enormes discusiones. Una de ellas, que es la que voy a retomar luego, tiene que ver con, finalmente, qué cosa es lo que se debe, por ejemplo, incluir en una currícula de educación intercultural bilingüe. Qué contenidos son pertinentes, cuáles no, etcétera. He traído algunos ejemplos para poder graficar esto, que no quede solamente en lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, esto es de una antropóloga. Esto es un ejemplo extraído de un debate del Facebook. Y la antropóloga decía lo siguiente, ¿no? En base a la lectura de Ken Adler sobre el sistema métrico decimal en Francia y lo que dice Foucault en el orden de las cosas sobre el oro como medida universal, me atrevo a decir, esta es la postura de la antropóloga, sin temor a equivocarme, que el concepto de número que se enseña en las escuelas en base a la conservación de la cantidad, dice, sirve para moldear la mente del niño para insertarlo en la economía capitalista. Ella luego decía que esto era absolutamente occidental y que teníamos, digamos, una mirada del número que no correspondía un poco a lo que los pueblos indígenas habían construido. Esta es otra, esta es de una página de la Sociedad de Etnomatemáticas y dice lo siguiente. Por ejemplo, los Tulé, que es un pueblo indígena no peruano, me parece que es panameño, si no me equivoco, se caracterizan por no tener el concepto de propiedad privada.
sino que la tierra es de la comunidad, lo que implica que un concepto matemático occidental como es el área, indispensable para medir y cercar terrenos, no sea relevante para ellos. Bueno, si esto dicen y plantean en relación a la matemática, estas dos personas, que es, digamos, la disciplina universal por excelencia, porque 2 más 2 es 4 y aquí en la Conchinchina, imagínense lo que se planteará cuando ya estamos en un campo donde hay, se piensa, mayor grado de subjetividad, como es la moral, los valores, los principios, etcétera, ¿no? Entonces es cierto que, digamos, esta división entre lo particular y lo universal aparece mucho más fuerte, con mayor intensidad, cuando abordamos temas como los derechos humanos, la relación entre cultura y derechos, la educación ciudadana, la educación moral, etcétera, ¿no? Y esto me parece, por supuesto, un problema. Ahora, ¿cuál es la idea que prevalece? Ya lo dije, la repito aquí, dice, la idea que prevalece es que la moral es dependiente, de alguna manera, de las normas y valores de los contextos culturales particulares en los que las personas son socializados, transitan, viven, crecen, etcétera, ¿no? Es decir, que esto es una respuesta, decimos, culturalmente condicionada. Entonces, si se dan cuenta, aquí nuevamente aparece lo que planteo yo al principio, que hay una priorización de aquello particular por sobre aquello universal. Para entender los universales, voy a plantear algunas ideas. En esta presentación, por supuesto, no tenemos mucho tiempo como para profundizar, pero voy a esbozar algunas ideas que nos permiten entender de qué estamos hablando, ¿no? Voy a referirme al marco constructivista, especialmente al marco piagetano. Piaget ya en 1918, o sea, hace un montón de tiempo, describió la moral como un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Entre la persona y la sociedad, ¿de acuerdo? Más adelante, en otros trabajos, afinó este concepto y plantea que la moral es una interrelación, surge de una interrelación entre las estructuras cognitivas y afectivas del sujeto y las demandas que le hace la vida social. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser humano tiene estructuras de pensamiento, porque es un ser humano, no las tiene el perro, no las tiene el mono, no las tiene la gallina, pero sí las personas. Y esas estructuras cognitivas y afectivas se relacionan con las demandas que nos hace la vida social. Obviamente, esa experiencia social no es semejante para todo el mundo, pero aquí vemos nuevamente esta interrelación a la que me he referido entre lo universal y lo particular. Es decir, tenemos ciertas capacidades lógicas que las vamos a ir desarrollando, construyendo, según la vida social nos hace demandas. Nos exige cosas, por ejemplo, resolver un conflicto de cómo repartir un bien que puede ser escaso, por ejemplo, razonar sobre la legitimidad o no de una norma con la cual nos regimos, nos ordenamos todos en el grupo social en el que estamos, etcétera, ¿no? En la misma línea de Piaget-Colbert, mucho más adelante planteó que la razón, ¿no? O sea, lo cognitivo, digamos, está al centro de la experiencia moral humana, dado que, digamos, la acción moral deriva de un juicio. Y este juicio está basado en principios universales de justicia, que son considerados como la mejor manera de resolver conflictos. Obviamente aquí la gente dice, pero ¿cómo va a ser universal la justicia si cada quien piensa la justicia de diferente manera, etcétera, ¿no? Es cierto que las personas tienen diferentes nociones de justicia. Lo que es universal es el concepto de justicia en sí mismo como una posibilidad. Todas las personas en todas las culturas tienen una aproximación a la justicia, reconocen una injusticia, etc. He traído también un ejemplo, y esto lo podemos, por supuesto, debatir luego cuando tengamos oportunidad de conversar, ¿no? Esto solamente da pie a la conversación. Fíjense, este es un extracto de un estudio bastante más grande. Este es el extracto de una entrevista a un sabio, como se les llama, del pueblo Shipibo-Conibo. Esta es una persona que en ese momento tenía 59 años, si no me equivoco, analfabeto, monolingüe del Shipibo, muy escasas palabras manejaba del español y que muy rara vez había salido de su comunidad, ¿no? Es una persona que no ha ido a la escuela, etc. Y bueno, en la entrevista él dice esto, lo leo. En el pasado, las madres hacían cosas equivocadas. Fíjense que está haciendo un juicio de valor, ¿no?
En la cultura shipibo, los padres solían entregar a su hija de 5 o 6 años a un hombre mayor, un adulto. El padre veía que era un buen pescador, buen cazador, y ya, le entregaba a su niña. Esto es malo, dice. Yo rechazo esto. Pobre niña. Eso no era algo que ella quería. Ella debía hacer que esa persona bebiera, porque eso en nuestra cultura significa compromiso. La niña tenía que dormir con el hombre. Era una violación en realidad. El hombre pronto se ponía anciano. Este es el modo en que las cosas se hacían en nuestra cultura. A la niña nadie le preguntaba su opinión. Yo rechazo eso, pienso que estaba mal. Fíjense cómo esta persona se posiciona. Tiene un juicio moral, rechaza una práctica cultural. Esta persona se siente absolutamente shipibo, identificado al 100% con su cultura, un defensor de su cultura, y sin embargo puede tomar una posición crítica sobre algunas de las prácticas desde una postura moral y principista. No es justo para la niña. Es bien interesante cuando dice nadie le preguntaba su opinión, que es algo bastante moderno, ¿no? Es decir, que las personas que están involucradas en una situación tienen que ser escuchadas, tienen que tener voz. Eso es nuevo, eso no le pertenece a su cultura, sin embargo, esta persona lo ha construido porque es capaz de juicios morales. Muy bien. A ver, en este panorama, entonces, yo quiero llegar a estos dos puntos, ¿no? Cuando estamos en la educación intercultural bilingüe, donde, repito, lo que prevalece es esta postura particularista, ¿no? Corremos dos grandes riesgos. El primero es esencializar, ¿no? Esencializar a los indígenas, como suele hacerse, por factores de tiempo no he podido incorporar más ejemplos, pero digamos, ¿no? El indígena es así, el indígena es asá, yo si soy shipibo pienso así, tú porque eres mestiza piensas asá, los amazónicos somos así, etcétera, ¿no? Son posturas que yo con mucha frecuencia las veo en los propios indígenas, pero también en los docentes e investigadores que trabajan en el contexto amazónico, ¿no? Un segundo peligro, segunda consecuencia es, digamos, muy derivada de lo anterior, es la tendencia, como han denunciado algunos investigadores, a mantenerlos, vamos a decir, en la naturaleza. Yo recuerdo mucho una mujer shipiba a quien conozco, una vez me dijo, ha venido la ministra de la Mujer y nos está hablando ahí en la Amazonía y nos ha dicho, ustedes son los guardianes eternos de la Amazonía. Y ella, que es indígena, es una mujer educada, muy inteligente además, rápidamente cogió, ¿no? Digamos, bien intencionado aliento, porque además se dice mucho, los indígenas son los guardianes de la tierra, los defensores del bosque. Y ella dice, ¿y por qué tenemos que ser siempre nosotros los guardianes? ¿Y por qué eternos? ¿No podemos hacer otra cosa? Y fue un llamado, o sea, desde mi punto de vista, bastante poderoso de atención, ¿no? O sea, no podemos hacer otra cosa, tenemos que estar siempre en el mundo natural. Los demás, es decir, los no indígenas, ¿no son también responsables del bosque, de la Amazonía, etcétera? Entonces, esencializar, digamos, la subjetividad indígena y la tendencia a mantenerlos en la naturaleza, por supuesto, no ayudan a todo aquello que la educación intercultural bilingüe, pretende lograr, que es que las personas fortalezcan su identidad, pero además tengan herramientas sin, por supuesto, dejar de ser indígenas ni renegar de sus digamos, procesos culturales, tengan herramientas para lidiar de manera efectiva con un mundo globalizado, con los procesos económicos y poder enfrentarlos para seguir existiendo, para defender su territorio, etc. Entonces, bueno, voy a dejar aquí estas ideas un poco sueltas y espero que podamos conversarlas en la presentación que tendremos en vivo más adelante. Muchas gracias, saludos a todos.